Bien, vamos con el capítulo caso 15 del volumen 4, supuesto investigar consumo de aceite. ¿Qué hacen los mecánicos? Estrategia. Un mecánico sigue un procedimiento sistemático y ordenado para diagnosticar. Vamos a ver, comprobar la PCV barra CCV en el contexto de un consumo de aceite, investigándolo. Para diagnosticar el consumo excesivo de aceite en un coche, cuando se quema más de lo normal, por ejemplo, más de 0,5-1 litro cada 1000-2000 kilómetros según el modelo. No es solo echar aceite y listo, hay que distinguir si es fuga externa, gotea, o quemado interno, entra en la cámara de combustión y sale como humo azul por el escape. Paso a paso que hace un mecánico. Verifica la queja del cliente. Pregunta, ¿cada cuántos kilómetros se baja el aceite? ¿Hay humo azul por el escape? ¿En frío, en caliente, al acelerar o siempre? Medir el nivel exacto con la varilla. Motor caliente en plano después de apagar unos minutos. Hacer un test de consumo. Rellenar al máximo, anotar kilómetros y revisar después de 500 o 1000 kilómetros. 2. Inspección visual y externa. Busca fugas, tapa de válvulas, cárter, retenes de cigüeñal, filtro de aceite, turbo, si lo tiene. Revisa si hay aceite en el filtro de aire o mangueras de admisión. Puede indicar PCV. 3. Revisar la válvula PCV o CCV en diésel. Es una de las causas más comunes y baratas de arreglar. Si está obstruida, atascada, abierta o cerrada, genera presión en el cárter y succiona aceite hacia la admisión, donde se quema. Repito, si está obstruida, atascada, abierta o cerrada, genera presión en el cárter y succiona aceite hacia la admisión, donde se quema. ¿Qué se hace? Se quita, se sacude, se sopla o se cambia. Barata, 10-50 euros. Muchos casos se resuelven aquí sin tocar el motor. 4. Comprobar el turbo, si el coche lo lleva. Los turbos se lubrican con aceite del motor. Si los retenes o sellos están gastados, el aceite entra en la admisión o escape y se quema. Se inspecciona visualmente. Se comprueba si hay aceite en el intercooler o en el escape. 5. Pruebas internas del motor. Prueba de compresión y prueba de pérdida de presión. Leak down. Detecta anillos de pistón gastados o cilindros ovalados. Prueba húmeda. Echar un poco de aceite en los cilindros. Si sube la compresión, problema de anillos. Inspección con boroscopio. Cámara dentro del cilindro, sin desmontar. Revisar sellos de válvulas, retenes, si solo hay humo al arrancar en frío. Si solo hay humo al arrancar en frío, suelen ser estos. 6. Otras comprobaciones. Aceite correcto, viscosidad y especificación del fabricante. Análisis de aceite en laboratorio, detecta desgaste prematuro. Comprobar bujías o inyectores si están sucios de aceite. ¿Hay diferencia entre diésel y gasolina? Sí, hay diferencias importantes. Aspecto, consumo normal, gasolina, más bajo, hasta 0,05-0,1 litro por 1000 kilómetros. Diésel, más alto, hasta 0,5 litros por 1000 kilómetros o más. Hablo de diferencia, resumen de causas más comunes, en orden de aproximado de frecuencia. 1. Válvula PCV barra CCV defectuosa, fácil y barato de arreglar. 2. Sellos de válvulas gastados. 3. Anillos de pistón o cilindros desgastados, requiere rectificado o motor. 4. Turbo con retenes malos. 5. Fugas externas, juntas retenes. 6. Aceite equivocado o sobrellenado. Si el consumo es muy alto, más de 1 litro cada 1000 kilómetros, y no hay humo visible, el mecánico suele hacer primero la prueba de la PCV y el turbo, porque son las reparaciones más económicas. Si todo está bien, entonces toca abrir el motor. Bien, explicación. PCV o CCV defectuosa.
La diferencia en el nombre PCV en motores de gasolina y CCV en diésel no es casual ni solo una cuestión de moda de los fabricantes. Tiene que ver con cómo funciona cada sistema y con las características físicas de cada motor. ¿Por qué PCV en gasolina y CCV en diésel? PCV significa Positive Crank Ventilation, ventilación positiva del cárter. Este nombre se originó en los años 60 con los motores de gasolina porque el sistema aprovecha el vacío fuerte que hay en el colector de admisión gracias a la mariposa de aceleración. Ese vacío tira activamente los gases del cárter hacia la admisión de forma positiva. La válvula PCV es un componente pequeño y sencillo que se abre y cierra según la cantidad de vacío. Sin embargo, CCV significa Closed Crankcase Ventilation, ventilación cerrada del cárter. En los diésel modernos no existe o es muy débil ese vacío en la admisión, porque no tienen mariposa de aceleración tradicional. Funcionan con exceso de aire y controlan la potencia con la cantidad de combustible inyectado. Además, los diésel generan mucho más blow-by, gases que se escapan por los anillos de los pistones. Y ese blow-by está lleno de hollín, partículas de diésel sin quemar y niebla de aceite muy espesa. Por eso se usa un sistema cerrado más complejo, con filtros coalescentes que separan el aceite de los gases y que normalmente envía los gases limpios antes del turbo. No es exactamente positivo porque no depende tanto del vacío, sino de la presión del cárter y de la succión del turbo. Por eso muchos mecánicos y fabricantes lo llaman CCV en lugar de PCV para diferenciarlo. En resumen, el nombre refleja la tecnología. En gasolina es simple y positivo gracias al vacío. En diésel es más robusto y cerrado por la suciedad y la falta de vacío. Función de ambos sistemas son muy parecidos pero con matices. Tanto el PCV como el CCV tienen la misma misión principal. 1. Eliminar los gases de blow-by del cárter. Durante la combustión, una pequeña cantidad de gases a alta presión se escapa por los anillos del pistón hacia el cárter. Si no se ventilan, crean presión excesiva dentro del motor. 2. Evitar que esa presión reviente juntas, retenes y sellos. Si la presión sube demasiado, el aceite sale por cualquier hueco, fugas externas o internas. 3. Reducir emisiones contaminantes. En lugar de ventilar los gases al aire como se hacía antes de los años 60, se recirculan para la admisión para que se quemen de nuevo en la cámara de combustión. Esto es obligatorio por normas de emisiones, Euro 5, 6, etc. 4. Mantener el aceite limpio más tiempo. Los gases de blow-by contienen agua, ácido y combustible sin quemar que contaminan el aceite. Al ventilarlos se reduce esa contaminación. En gasolina, la válvula PCV también regula el flujo para que no entre demasiado aire sin medir, lo que alteraría la mezcla aire-combustible. En diésel, el CCV suele tener un filtro coalescente grande que separa la niebla de aceite. El aceite líquido vuelve al cárter y solo pasan los gases limpios hacia el turbo o admisión. ¿Cómo pueden provocar consumo excesivo de aceite? Esto es lo más importante y detallado. Cuando el sistema falla, ya sea PCV o CCV, el consumo de aceite puede dispararse de dos formas principales, y ambas son muy comunes. 1. Válvula o filtro obstruido. Barra atascado en posición cerrada. Los gases de blow-by se acumulan dentro del cárter y sube mucho la presión interna. Esa presión empuja el aceite a través de cualquier punto débil. Retenes de cigüeñal, junta de tapa de válvulas, sellos de válvulas o incluso entre los anillos de los pistones. Resultado: fugas externas, goteo visible, aceite que se quema dentro de la cámara de combustión, humo azul, o aceite que sale por la ventilación hacia el filtro de aire, lo que ensucia el airbox. En diésel es todavía peor porque ya hay más blow-by y más presión de serie.
Muchos Euro 5 y 6 consumen aceite precisamente por CCV obstruido por hollín. Bien, otra forma en que puede darse el consumo de aceite, puede dispararse, es válvula o filtro atascado abierto con exceso de flujo. Hemos visto uno, válvula o filtro obstruido barra atascado en posición cerrada, y ahora válvula o filtro atascado abierto con exceso de flujo. El sistema succiona demasiado fuerte, en gasolina por vacío excesivo, en diésel por la succión del turbo, arrastre una cantidad enorme de niebla aceite, pequeñas gotitas en suspensión, hacia la admisión. Esa niebla de aceite entra en los cilindros y se quema junto con el combustible. Resultado: consumo alto sin fugas visibles, humo azul, sobre todo en caliente o al acelerar, y a veces residuos de aceite en el intercooler o el turbo. En diésel esto es muy típico cuando el filtro coalescente del CCV está saturado o roto. El aceite pasa directamente al turbo y se quema. Otras formas en que fallan y consumen aceite. En gasolina, si la PCV está sucia pero parcialmente abierta, puede crear vacío irregular que succiona aceite de los retenes de válvulas. En diésel, el CCV suele estar integrado en la tapa de válvulas o en un módulo grande. Si el filtro se satura de hollín y aceite, la presión sube y el aceite se escapa hacia la admisión del turbo. Muchos dueños de Cummins, Powerstrike o Duramax ven consumo de 1 litro cada 1000-2000 kilómetros solo por CCV sucio. Además, cuando hay presión alta en el cárter, el aceite se diluye más rápido por los gases y se vuelve más fluido, lo que facilita que pase por los anillos y se queme. En la práctica, los mecánicos saben que el 30-50% de los casos de consumo excesivo de aceite sin desgaste mecánico grave se resuelven cambiando o limpiando la PCV/CCV. Es lo primero que se revisa porque es barato y rápido. Por ejemplo, en Volkswagen Audi 2.0 TDI el CCV es famoso por fallar, o en BMW gasolina la PCV de la tapa de válvulas. Explicación: comprobar PCV/CCV. Un mecánico sigue un procedimiento bastante práctico y ordenado para comprobar la válvula PCV gasolina o el sistema CCV diésel. ¿Cómo lo hacen normalmente, tanto en taller como de forma rápida? Comprobación de la válvula PCV, motores de gasolina, inspección visual y ubicación. Localiza la válvula, normalmente en la tapa de válvulas, conectada por una manguera gruesa a la admisión. Revisa si hay aceite acumulado en las mangueras, filtro de aire sucio o residuos negros. 2. Prueba con el motor en marcha, la más común y rápida. Calienta el motor a temperatura normal de trabajo. Quita la tapa de llenado de aceite. Coloca un trozo de papel, un trapo o la mano sobre el agujero. Debe haber succión ligera. El vacío del motor tira. Si no hay succión o sale humo/aire a presión, el problema en el sistema PCV. Otra variante. Desconecta la manguera de la PCV. Las revoluciones deben bajar un poco y debe notarse succión fuerte al tapar la manguera con el dedo. 3. Prueba de la válvula desmontada. Extrae la válvula. Sacúdela. Debe hacer un ruido de clic o rattling. La aguja o pistón interior se mueve. Si no suena o suena muy flojo, está atascada. Luego, sopla por los dos lados. Por el lado que va al cárter, debe pasar aire con algo de resistencia. Por el lado de admisión, casi no debe pasar aire o muy poco. Si pasa libremente en ambos sentidos o no pasa nada, está defectuosa. También, algunos mecánicos la limpian con limpiador de frenos o carburador y vuelven a probar. 4. Pruebas avanzadas.
Miden vacío en la manguera con un vacuómetro. Revisan si hay fugas en todo el circuito, mangueras agrietadas, juntas malas. En coches modernos con sensor de presión de cárter, leen códigos de error con el escáner. Comprobación del sistema CCV, motores diésel. En diésel es más complejo porque suele haber un módulo completo con filtro coalescente, no solo una válvula pequeña, a menudo integrado en la tapa de válvulas o cerca del turbo. 1. Inspección visual. Busca aceite en el intercooler, mangueras de admisión, turbo o filtro de aire. Revisa si la tapa de válvulas o el módulo CCV está lleno de hollín y aceite pegajoso, muy común. 2. Prueba de presión en el cárter. Con el motor en marcha, quita la varilla del aceite y coloca un manómetro o un simple tubo transparente. Debe haber ligera succión o presión muy baja. Si hay presión positiva fuerte, el CCV está obstruido. 3. Comprobación del filtro y válvula. Desmontan el módulo CCV. Revisan el filtro coalescente. Si está saturado de hollín y aceite negro, hay que limpiarlo o cambiarlo. En muchos casos se cambia entero. Prueban las membranas o válvulas internas. En BMW, etc. Las membranas se rompen y dejan pasar aceite directamente. Soplan o aplican vacío para ver si abren y cierran correctamente. 4. Otras pruebas. Revisan las mangueras de ventilación. A veces hay varias. En diésel modernos Euro 5 o 6 usan un escáner para ver valores de presión de cárter en tiempo real. Repito, ver valores de presión de cárter en tiempo real. Prueba de humo. Si al acelerar fuerte sale humo azul y baja mucho el nivel de aceite, CCV dejando pasar niebla de aceite al turbo. Consejos importantes del mecánico. Siempre se hace con el motor caliente, porque en frío el comportamiento cambia. Es la primera cosa que revisan cuando hay consumo de aceite sin humo excesivo o fugas visibles, porque es barato de arreglar. En muchos casos no cambian solo la válvula, cambian todo el conjunto, válvulas, más manguera, más filtro, porque las mangueras se endurecen y se rompen con el tiempo. En diésel, un CCV obstruido puede llegar a crear tanta presión que reviente retenes y juntas.